días, es un placer daros la bienvenida a esta primera sesión del tercer día del Congreso SEMAD de la Sociedad Madrileña de Enfermería Familiar y Comunitaria. Son las 9 de la mañana. Muchísimas gracias por estar ya al otro lado de la pantalla, que sabemos que estáis ahí. Y de verdad que vamos a intentar en la próxima hora y media, hasta las 10:30, que estéis muy atentos, que estéis totalmente centrados en el tema, no solo porque la magnitud del problema cuando hablamos de soledad no deseada requiere que estemos plenamente atentos, sino que además contamos con 3 profesionales excelentes que un poco más adelante voy a presentaros y que nos van a mantener aquí pegados a la pantalla. Bueno, como ha dicho Eduardo, yo soy Diego Villalón, soy trabajador social y formo parte de la Fundación Más que Ideas, que para quien no lo sepa, somos una organización sin ánimo de lucro que trabajamos en el ámbito de la salud con el claro objetivo de que las personas seamos protagonistas de nuestra salud. Es decir, que tengamos más recursos para poder gestionar de forma más autónoma e independiente nuestra salud. Y es un placer asistir a foros como el de hoy porque para nosotros la enfermería es clave en todo el proceso de empoderamiento de pacientes, de gestión y educación sanitaria y por ello pues dar las gracias en mayúsculas al equipo organizador y científico por contar con la Fundación Más que Ideas y contar conmigo para moderar un coloquio tan interesante. Y también en este punto quiero hacer un gran reconocimiento a todas las personas que habéis trabajado en el Congreso, pero también a quienes nos estáis escuchando por la grandísima labor que hacéis como enfermeras, porque no solo ahora realmente creo y espero que el reconocimiento social os llegue, pero especialmente ahora todo nuestro reconocimiento de corazón, porque las circunstancias actuales son difíciles para todas las personas, para toda la sociedad, pero especialmente para el personal de enfermería y especialmente además dentro de la Comunidad de Madrid, donde los casos, pues bueno, como sabéis mejor que yo, continúan siendo muy altos. Así que lo único, decir que espero que os llegue este reconocimiento social y que espero y confío que pronto también llegue el reconocimiento político y el reconocimiento de los gestores sanitarios para que mejoren las condiciones de trabajo del personal de enfermería. Y dicho esto, pues quiero continuar diciendo que va a ser una sesión esta de acompañar en la soledad que va a durar aproximadamente 1 hora y media, terminar a las 10:30. Vamos a tener un coloquio de 1 hora donde vamos a hablar de la soledad no deseada. Como bien supondréis, pues la soledad deseada pues nos puede proporcionar muchas gratificaciones y muchas recompensas. Pero otra cosa es cuando esta soledad es no deseada y es algo que hoy vamos a debatir. Vamos a hablar acerca de cuál es la magnitud de este problema, de cuáles son las consecuencias a nivel social, del día a día, a nivel sanitario. También vamos a debatir acerca de cuáles son los síntomas, cómo podemos detectar situaciones de soledad no deseada en otras personas y, por supuesto, también como personal sanitario, pues vamos a ver de qué manera podemos no solo detectar precozmente estas situaciones, sino cómo podemos contribuir a abordarla de forma idónea, tanto en nuestras consultas de forma individual como también en un trabajo comunitario tan importante como veremos en el día de hoy. Y antes de continuar, hemos preparado un pequeño vídeo de 3 minutos y medio que está realizado por el Ayuntamiento de Madrid junto al Grupo Cooperativo Tangente y que os vamos a poner a continuación, donde es una manera de introducir el concepto de soledad no deseada de la mano de varias personas que hablan de ello en primera persona. Así que adelante con el vídeo, por favor. A veces, la soledad es una vivencia agradable y reconfortante que nos hace sentir bien. En otras ocasiones, puede convertirse en una experiencia de sufrimiento y aislamiento que afecta a quienes la padecen y a todo su entorno. Es entonces cuando hablamos de soledad no deseada, esa sensación que nos lleva a pensar o decir: me siento sola. Me siento solo. La soledad, yo no sabría explicártelo, es una congoja. La soledad que puedes sentir en casa es triste. Y aunque pongan la radio, pongan la televisión o hagas otra actividad en casa, no es igual que aquí.
porque aquí puedes charlar con... En casa estás sola. Yo charlo con la televisión, como creo que hacemos muchas personas que vivimos solas. ¿Qué hablas con tus amigos? Le digo yo a mis amigos hombres. Digo, no, ya sabes, solemos hablar, los hombres hablamos de fútbol, hablamos de cosas de fuera de nosotros, de actividades, de no sé qué, de viajes, no sé qué. Ya, pero, y no hablamos de me siento así, me siento de esta otra manera, oye, hoy estoy mal, hoy me ha pasado esto, tal. Pues por lo general no lo hacemos y es fatal. Y es fatal porque eso es una receta para combatir la soledad, comunicarte, ¿no? Abrir tu corazón, ¿no? Abrir tu soledad, expresar tu soledad sin pudor, decir, ¿qué pasa? ¿Qué pierdo? ¿Sabes? Los hombres en ese sentido parece que vamos a mostrar debilidad, a mostrar fragilidad. Mostrémosla, por favor. Es que nos hace tanta falta. Muchas veces te encuentras con que el pequeño, la pequeña está enfermo y no sabes a quién acudir y te lo preguntas muchas veces. Al final eso genera también un sentimiento, ¿no? de soledad, de un poco de vacío. En mi caso, como he trabajado interna muchos años, a pesar de que en los lugares donde he estado me han dicho que soy como parte de la familia, que soy un miembro más, me he dado cuenta que las cosas que me sucedían, que las cosas, una enfermedad, alguna tristeza, eran parte solo de mí y esa era la soledad, no poder compartir con otros. La gente trans yo creo que somos un núcleo de población a la que la soledad no deseada nos afecta a veces particularmente, ¿no? Entre que nuestros tránsitos son bastante difíciles de digerir a veces para nuestro entorno y que nos sacan del módulo en el que estábamos viviendo antes muchas veces por falta de comprensión por parte de la familia, porque el resto de la gente no tiene nuestras trayectorias y tenemos pues cosas especiales y vivencias especiales, pues a veces te ves automarginándote, no que la gente te margine deliberadamente, no, pero sí automarginándote para encargarte de tus cosas, de tus ocupaciones, porque a veces cuando te metes en una transición casi solo estás trabajando de transexual a tiempo completo. Bueno, pues este vídeo yo creo que lo que muestra muy fielmente es que la soledad no deseada puede afectar a diferentes grupos de población y que las causas pueden ser muy distintas. Así que es por ello que es necesario una intervención prioritaria a nivel social, sanitario y, por supuesto, de enfermería. En este sentido, como bien sabéis muchas de vosotras, se realizó una encuesta entre las personas que os habéis inscrito al Congreso acerca, os hicieron llegar algunas preguntas relacionadas con la soledad no deseada. No sé si lo podéis poner en pantalla. Ahí está. Vamos a ver algunos de los resultados y aquí, por ejemplo, la inmensa mayoría de vosotras dejasteis claro que tenéis pacientes que sienten una soledad no deseada. No significa que todos los pacientes la tienen, pero sí que vosotras sabéis identificar dentro de vuestros grupos de pacientes pues personas que están experimentándola y es una inmensa mayoría. Siguiente, por favor. Pero ahí está. Pero aún así es verdad que hay un 20% de las personas que han contestado a la encuesta, enfermeras, que han dicho que no abordan la soledad en el ejercicio de la profesión. Es decir, estamos viendo de alguna manera una carencia, ¿no? Hay una necesidad detectada y es que la inmensa mayoría de estas personas han visto que hay personas que viven en soledad, pero no todas las personas pueden o tienen los recursos para abordar la soledad. Siguiente, por favor. Aquí la pregunta es, para aquellas personas que sí la abordan dentro de su profesión, ¿cómo lo hacen, ¿no? Y aquí mayoritariamente se establece que es de forma individual en vuestras consultas de enfermería, pero también una parte importante en el domicilio. Aquí podéis ver otras que tienen una menor prevalencia, pero destacar pues en la comunidad, como debatiremos luego en el coloquio con tres personas que saben mucho del tema de la soledad y el trabajo comunitario, pues vamos a ver cómo el valor de trabajar con este enfoque ayuda mucho a prevenir o a reducir la soledad no deseada. Siguiente, por favor. Y también a todas las personas que completaron la encuesta se les preguntó
que si conocían recursos o herramientas a nivel comunitario, en el entorno laboral, social, para evitar o mejorar la soledad no deseada. Y aquí, pues como vemos, todavía falta bastante conocimiento, hacer llegar al personal de enfermería más información acerca de los recursos, opciones que existen, ya que en torno al 30% han dicho que no conocían, un 70% aproximadamente sí las conocían, así que podemos ver todavía hay un área de mejora que podría ayudar a mejorar el abordaje de la soledad no deseada. Siguiente, por favor. Y en caso afirmativo, a las personas que dijeron sí, conozco algunos recursos, ¿cuáles? Y aquí mayoritariamente hablan de asociaciones y pues asuntos sociales como trabajadores sociales, entiendo que también debe ser como servicios sociales, centros culturales, iglesias, ayuntamiento. Vemos que hay pues una amplia diversidad de recursos que existen y que un grupo considerable de enfermería pues conocen. Y aquí es importante que todos trabajemos a uno para abordar este tema. Y en este sentido, cuando veis el tema de las asociaciones, hoy va a tener mucha presencia en el coloquio del día de hoy, porque vamos a tener una mirada desde el lado de la enfermería, pero también dos miradas más desde el lado comunitario y asociativo. Y con esto sí que voy a dar inicio al coloquio. Invito a que me acompañen, en este caso Sandra, Nuria y Javier, que activen sus cámaras y micrófonos, porque tengo ganas de no sentirme solo y estar bien acompañado de vosotros. Y si os parece, voy a empezar presentándoos por orden alfabético, ¿vale? Así como muy estricto yo. Y voy a empezar, si os parece, por Sandra Candelas, que ella es psicóloga social especializada en participación, exclusión y trabajo comunitario. Ella es socia de la cooperativa Andecha y miembro del grupo de trabajo Vínculos Comunitarios y Soledades Urbanas del grupo cooperativo Tangente, que os sonará del vídeo anterior. Ella tiene experiencia en materia de multidiscriminación e impacto psicosocial por razones de sexo y otras interseccionalidades. Hola Sandra, buenos días. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, con muchas ganas de escucharte y bienvenida. Gracias por invitarnos. Un placer estar pasarla esta mañana con vosotras. A continuación vamos a presentaros a Nuria de Argila, que probablemente muchas de vosotras conozcáis porque ella es enfermera de familia y comunitaria, ya tiene 21 años de experiencia, ahora está en enfermería de hospital y actualmente en el Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid. Ella es supervisora del Hospital de Día Geriátrico, formación continuada, docencia y procesos enfermeros. Y es secretaria de la Sociedad Española de Heridas y miembro del Comité de Enfermería de la Sociedad Española de Argeología e Inmunología. Buenos días, Nuria. Hola, ¿qué tal? Gracias, Diego. Y gracias a todos. Es un placer estar aquí. Y bueno, pues gracias a SEMA, sobre todo a Iram Cabrera, que fue el que me atracó. Se lo agradezco un montón porque os estoy siguiendo desde sus inicios este congreso y está siendo un verdadero éxito. Enhorabuena a todos. Pues muchas gracias a él por haberte atracado y que estés hoy con nosotros. Y por último, Javier Echanove, un placer saludarte. Os presento. Él es voluntario de la Fundación Desarrollo y Asistencia, en la que lleva 17 años, la mitad de lo que fue su vida laboral en IBM, tal y como me lo dijo. Él es vocal de la Junta de Patronato de la Fundación y director de voluntariado en hospitales, que es un programa, atención, que cuenta con 500 voluntarios, pero la Fundación en sí mismo tiene más de 2.000 voluntarios. Y esta fundación, como él bien me ha dicho, ha cumplido ya 25 años. La fundación nuestra, además, que lleva 6 años, somos más jovencitos, tenemos que aprender mucho de vosotros. Y han estrenado una marca que me encanta, que se llama Nadie Solo, pues que refleja muy bien la labor que realizan. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Bien hallados a todos los que estáis escuchando ahora mismo y viéndonos también. Pues muchísimas gracias, de verdad, porque vamos a pasar una hora charlando. Como sabéis, vamos a intentar hacerlo fluido. Ya a los asistentes os comento que no va a haber ponencias individuales, sino que yo les voy a ir haciendo preguntas a cada uno de ellos, pero como les he dicho, que si se sienten libres de participar en cualquier momento, pues que me lo digan y yo encantados de darles paso. Y como veis, os estoy tuteando, espero que no os importe. Nada, encantados, todo lo contrario. Nada, ningún problema. Perfecto, pues sí, vamos al lío, si os parece, y voy a hacer una pequeña pregunta introductoria, que en este caso va para Nuria, y es, ¿nos podías explicar un poco más el concepto de soledad no deseada? ¿Con qué síntomas se relaciona?
Bueno, pues la soledad no deseada es una sensación subjetiva, ¿no? De tener menor afecto y cercanía, más de lo deseado. Y para concretar más nuestras actuaciones, muchos investigadores separan 3 tipos de soledades, que entre ellas están en el ámbito más íntimo, se refieren más a la soledad emocional. Luego tenemos otra parte que es la soledad relacional, que es la que experimenta poca proximidad de familiares, de amigos, de redes sociales. Y luego está la soledad colectiva, ¿no? Para sentirse, para que ellos reciban, ¿no? Que están socialmente valorados. Estar en soledad no deseada es exclusión, es no tener mundo, es no interactuar, es no disponer de redes formales ni informales, no tener refuerzos sociales. Se traduce casi siempre en una incompresión transformado en sufrimiento, en desamparo, en desolación, en insatisfacción, en angustia, debilidad, incluso dolor. En conclusión, es un malestar emocional y físico, ¿no? Es cuando te dicen, me siento solo. Y además refieren que nunca se han imaginado así. Y es que no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Pues se trata siempre de una elección, de una realidad que no es elegida. Entonces, las enfermeras, más que signos y síntomas, lo que hacemos y tratamos es en base a las respuestas humanas. Y estas respuestas humanas nos van a identificar esos problemas reales o potenciales de salud, ¿no? Que exigen y que surgen a través de la interacción con el entorno y que además va a originar una gran pérdida de salud. Pueden llegar a desencadenar inestabilidad y sentimientos de indefensión, y es que la soledad puede tener muy graves consecuencias negativas sobre la salud, tanto en el plano físico, en lo psicológico, como en lo social. Una de las señales que podemos tener, pues, negativas con la salud, pues bueno, aquí lo vamos a hablar mucho, pero pues un paciente que le vemos que está solo y que tiene verdaderos trastornos en la alimentación, tanto en calidad como en cantidad. Aquellos pacientes que tienen una alteración en el patrón del sueño, ¿no? Que tienen verdaderos problemas para conciliar el sueño. Tenemos personas o pacientes que pueden tener dolores, ¿no? Dolores diferentes, de múltiples causas, ¿no? La soledad puede dar mucho dolor, ya lo he dicho, y hay que contemplar ese dolor de dónde viene. En fin, hay una cantidad de respuestas humanas tan grandes que ahora mismo no podría parar a decirlas una detrás de otra. Pero bueno, deciros que, y termino ya, deciros que esta soledad no deseada se ha arraigado profundamente en todos los rincones de estas sociedades modernas, porque fijaros en la era en la que estamos, ¿no? La era de la conexión, de las redes sociales, del mundo digital, y sigue siendo una de las epidemias del siglo XXI, ¿no? Y de las más desoladoras que hay, siendo un problema importantísimo además para la salud pública. Pues gracias, Nuria, por esta introducción fantástica, porque realmente, Javier, no estarás de acuerdo, es como una situación muy invalidante, ¿no? Y en este sentido nos ha hablado Nuria de una soledad emocional, relacional, colectiva, pero en tu experiencia y conocimiento, ¿cuáles son las causas concretas o factores de riesgo más comunes en nuestro país de la soledad no deseada? Bien dices en nuestro país, porque es que a veces vemos con la perspectiva nada más que del llamado mundo occidental, pero en fin, el mundo es muy grande. Tenemos África, tenemos Asia, tenemos América del Sur, etcétera, que realmente pues la situación es distinta, ¿no? En nuestro país yo creo que una de las causas fuertes y bastante principal es la desestructuración de la familia.
Es decir, cada vez más nos encontramos, bueno, pues con personas separadas, con personas divorciadas, con viudez, eso, bueno, siempre ha existido, ¿verdad? Y muchos hogares monoparentales o incluso de personas solas, ¿no? Antes, digo, hace años, ¿verdad? 30, 40 años, pues los ancianos podían vivir con sus hijos o hijas, ¿verdad? Es decir, con una familia y con sus nietos, ¿no? Hoy día eso se hace muy difícil porque ambos cónyuges pues probablemente trabajan fuera de casa y no les es posible atender a una persona ya mayor, ¿verdad? Y que con cierta dependencia, ¿no? Esto, si pensamos en la soledad de personas mayores, pues tenemos mayor esperanza de vida, lo cual es estupendo, ¿verdad? Pero a su vez pues hace que muchas personas pues vivan solas. Hoy la esperanza de vida en mujeres pues puede ser 82, 83 años en España y de varones pues 78, 79, ¿no? También es la menor solidaridad, diría yo, y mayor independencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en los años felices pues no se construyen a lo mejor unas redes sociales de amigos porque somos como muy independientes, ¿no? Pensamos, bueno, pues que todo va a ser así, va a ser feliz o relativamente feliz y entonces no se construyen unas redes sociales para, bueno, más adelante, cuando no seamos tan independientes, podamos ser tan independientes, ¿no? Curiosamente, bueno, también tenemos las redes sociales artificiales, es decir, las que tenemos por la red. Eso parece que nos satisface en un momento determinado, pero aunque tengamos 300 amigos o 200 amigos en Facebook o en Instagram, pues realmente esos, yo diría que no son verdaderos amigos, son conocidos, son gente, bueno, pues que es agradable tratar con ellos, poner una foto, que te ponga una foto, etcétera, pero no es realmente una red social, ¿no? Curiosamente también, por lo que he leído, no es mi experiencia, pero achacan a la mayor soledad el exceso de viajes. Y dice, bueno, ¿esto por qué puede ser? Pues probablemente porque los viajes un poco son una evasión, ¿no? Es decir, y esa evasión pues produce que tampoco, bueno, durante los viajes, si son frecuentes, pues que no se hagan verdaderas amistades porque son viajes rápidos y con conocimiento de personas en muy poco tiempo de estar con ellas, ¿no? Y por último, porque hay que pensar también que realmente no solamente la soledad de las personas mayores, sino también, y muy importante, la soledad de las personas con discapacidad, que es una soledad muy profunda y que a veces siempre tenemos el estereotipo de las personas mayores. También la pérdida del sentido de trascendencia, la pérdida de la esperanza de las personas, ¿no? Cuando llega una cierta edad, pues parece que todo se acaba y que no hay nada más después, ¿no? Y eso también es un desencadenante de ese sentido de soledad y de angustia de que todo se acaba. Pues muchas gracias, Javier. Sandra, ya lo han... Bueno, el vídeo que hizo el Grupo Tangente ya lo deja un poco claro, las respuestas de Nuria y Javier también, pero me gustaría si lo pudieras desarrollar más, porque normalmente, lo ha comentado Javier ahora, tenemos un estereotipo de soledad no deseada que ponemos la mirada en las personas de edad más avanzadas. Pero, ¿qué grupos de población son más afectados? Entiendo que este es uno de ellos, pero ¿hay otros grupos? Sí, cualquier persona en cualquier momento de su vida puede sentir una experiencia de soledad no deseada, como bien han anticipado mis compañeros Nuria y Javier. Las causas reales de todo esto las encontramos en un modelo de sociedad o en un modelo de organización social que se apoya en la desigualdad social, ¿no? y en un enfoque productivista, capacitista, heteronormativo, que genera inevitablemente un sistema, como decía, basado en la desigualdad y en la competitividad social o en la valoración de cuánto de capaces somos las personas para alcanzar una serie de normas sociales establecidas. Si partimos de este punto como una de las causas fundamentales de la soledad, cualquiera de nosotros o de nosotras, en cualquier momento de nuestra vida, podemos tener esa experiencia de soledad, aunque en muchas ocasiones no seamos conscientes de esa experiencia de soledad. Me parecía muy interesante la pregunta que lanzabais al auditorio de este congreso y quizás yo lo hubiera formulado en primera persona. ¿Cuántas veces vosotros
o nosotras, las que atendemos en consulta, sentimos soledad no deseada. Porque la soledad, como bien decíais, normalmente, y este es el problema fundamental que nos encontramos a la hora de detectarla o incluso de atenderla, es un problema de salud comunitaria que depositamos en otras personas, aquellas que son percibidas como más frágiles o vulnerables. De manera tradicional, en el ámbito sociosanitario, tenemos definidos o identificados unos grupos sociales que son más vulnerables. En el ámbito de la consulta sanitaria, ¿quiénes son? Pues en este caso serían las personas mayores, que entidades como Desarrollo y Asistencia o Cruz Roja han atendido pues, desde sus orígenes por la situación de aislamiento social, de sedentarismo y de dependencia del entorno. Pero si recordamos los vídeos y partimos de esta idea de la soledad no deseada como una carencia, una valoración negativa de las redes con las que cuento a mi alrededor para poder hacer frente a las dificultades que me plantea el día a día cotidiano, pues se produce, por así decirlo, como una explosión de los grupos sociales afectados. Y voy a leer algunos hasta casi agotarme, como bien decía Javier, las personas divorciadas o separadas, las personas viudas, las personas con una orientación sexual no normativa, las mujeres e incluso algunos hombres que se encuentran en una situación de crianza o incluso durante el periodo de embarazo, personas de mediana edad, como puede ser mi caso, o que se han podido quedar en una situación de desempleo o como por consecuencia de ese empleo no tienen tiempo para generar vínculos. Es decir, el hecho de que yo salga a las 8 de la mañana de casa y vuelva a las 8 de la noche no me permite establecer vínculos más allá de lo que puede ser mi propio entorno de trabajo. Si ese entorno de trabajo ahora además es de teletrabajo, la vinculación es inexistente o al menos no lo es de manera significativa. Las personas sin hogar, las personas migrantes, las personas que trabajan internas en pisos y que cuentan con escasas horas a la semana, que no al día, para poder tener tiempo libre. Las personas leídas como discapacitadas. Las personas jóvenes y adolescentes que cada vez más emergen como uno de los grupos más vulnerables a la experiencia de soledad por el tema de la constitución de la identidad social y de los grupos de pertenencia, o como adelantaba Nuria, porque cada vez más la sociedad establece que la generación de vínculos se hace a través de las redes sociales, con lo frágil que puede plantear esto. ¿Qué nos estamos encontrando? Que hay grupos sociales que por la experiencia de exclusión, marginación, segregación socioespacial, por ser considerados no normativos o desviados, sufren una mayor experiencia de soledad, aunque la tengan naturalizada, es decir, aunque consideren que lo normal, por el hecho de ser cuidadora de una persona dependiente, por el hecho de ser una persona leída como discapacitada, por el hecho de estar en una situación de sinhogarismo, por el hecho de ser interna, ¿no? Por el hecho de ser madre en el primer año y que nadie de mi entorno lo sea, consideramos normal o natural o una especie de destino fatal el hecho de tener soledad no deseada, entonces no lo nombramos en consulta o nombramos en nuestro entorno otro tipo de malestares como la apatía, la desafección, el no contar apoyo, la baja autoestima, y otras personas ni siquiera lo nombramos porque lo normal es no tener tiempo a lo largo de la semana para poder quedar con mis amigos o con mis amigas, es decir, que tengo que programar una cita para 2 semanas después, o el hecho de sentirme solo a la hora de afrontar el día a día cotidiano, que se ejemplifica en cuestiones tan básicas como no contar con nadie para recoger un paquete que me llega a casa, o no poder contar con nadie para que me ayude a recoger a mi hijo, para poner las cortinas, que es algo que nombraban mucho las personas. Es decir, cosas muy cotidianas como poner las cortinas es algo que no puedo afrontar porque no cuento con gente a mi alrededor. Por tanto, la reflexión de la soledad como un problema de salud comunitario es algo que tiene que ir más allá de la experiencia de vulnerabilidad y exclusión, y tenemos que plantearlo en términos de cómo afrontamos los malestares de la vida cotidiana que tantas veces nos encontramos en consulta y a los que intentamos dar respuesta desde lo médico sanitario, o no podemos dar respuesta porque las causas, como planteaban Nuria y Javier, son sociales y no sanitarias.
Me quedo una parte muy importante que has dicho, que es un problema de salud comunitario. Es decir, que muchas veces no llegamos a entender el alcance que pueden tener problemas de este índole y que también de alguna manera se nutre, has comentado, se nutre de la desigualdad social, ¿no? Es decir, y en este sentido, por lo menos desde mi opinión como trabajador social, cualquier análisis o interpretación de problemas de índole social o sanitario requiere una perspectiva de género, ¿no? Para poder entender qué diferencias puede haber, ¿no? entre, digamos, el grupo de mujeres o de hombres, por una cuestión cultural, educativa, etcétera. En este sentido, pregunto a Javier, pero también Nuria y Sandra, si queréis comentar algo. ¿Existen diferencias significativas a la hora de lo que hay detrás, ¿no? De la soledad no deseada en hombres y mujeres, a nivel cuantitativo y cualitativo también? Pues sí, parece que sí. Quería añadir una cosita nada más de lo que ha dicho Sandra, que es los niños en los colegios que pueden sentir, bueno, algunos niños pueden sentirse muy solos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienen una pequeña discapacidad o simplemente porque son tímidos o simplemente porque no saben hacer realmente amistades, ¿no? Y curiosamente en Granada existe un monumento que se llama Soledad, que es del año 1959, es decir, que no es un problema actual, es de siempre, ¿no? Y esa es un escultor granadino y esa escultura es precisamente de una niña sentada sobre sus talones y, bueno, pues con una cara un poquito triste y ladeada, ¿no? Cuyo modelo fue precisamente la hija de este escultor, ¿no? Es una escultura muy bonita, ¿no? Pero que no nos olvidemos también niños de 5, 6, 7, 8 años que, bueno, pueden sentir esa soledad y luego verse un poquito, pues ya en su vida, pues un poquito con ese peso, ¿no? Haber sabido hacer amistades. Y referente a tu pregunta, y disculpa que me haya ido por... Encantado que os desviéis todo lo que queráis, que se trata de... Pues sí, la verdad es que hay diferencias, entre hombres y mujeres hay diferencias, ¿no? Vamos, es lo que yo creo que la experiencia también nos lo puede decir, ¿verdad? Pero hay diferencias porque el hombre, lo hemos visto en el vídeo también este que has puesto, ¿no? Es decir, que el hombre es mucho más pudoroso en expresar sus sentimientos y su sentimiento de soledad, poco porque nos tenemos que hacer los fuertes, ¿no? Y al querernos hacer los fuertes, pues nos callamos nuestros sentimientos y nos lo tragamos, ¿no? Entonces eso ya es un problema, ¿no? Un grupo de psicólogos del País Vasco pues abundan esa idea, que los hombres sufren más, en cierta forma, sufren más la soledad que las mujeres. Claro, esto es una afirmación pues muy general, ¿no? Habría que deslindar un poquito más, ¿no? Sobre todo en los temas de separaciones o divorcios, pues el hombre sufre bastante más que la mujer. Yo diría ¿por qué? Pues porque se suele quedar físicamente más solo. Si median hijos, pues la mayoría de los hijos, la mayoría de las veces los hijos quedan con la madre y el hombre se siente pues muy solo físicamente y muy solo afectivamente también, ¿no? Esto lleva a que muchos hombres se vuelvan a casar otra vez y reincidan en lo mismo, mientras que es raro en el caso de las mujeres, porque yo creo que una mujer que es madre se siente muy acompañada por sus hijos y realmente pues necesita poco más, mientras que el hombre, porque se queda más solo también y porque no ha tenido a lo mejor una relación tan fluida con los hijos, pues se siente más solo y reincide, bueno, la palabra a lo mejor no es la adecuada, pero se vuelven a casar otra vez, ¿no? Hoy día hay muchos más solteros y unidos varones, mientras que las mujeres hay más separadas y viudas, ¿no? Me refiero a temas de soledad, ¿no? Esta es una afirmación un poco, pero en fin, es lo que he visto en este estudio, que los hombres se deprimen más que las mujeres. Bueno, pues puede ser que sí, pero es una depresión, como decía antes, que no se exterioriza por eso, por hacernos los fuertes, ¿no? Perdón. Sí. No, pensaba que habías terminado, disculpa, Javier. Sí, no.
Bien, también lo que dicen los expertos, y en la Universidad de Oslo consiguieron un estudio, la soledad en la mujer se va sintiendo a lo largo de la vida como una curva creciente, ¿verdad? Como una pendiente. Es decir, a medida que van ganando en edad, pues se va sintiendo más la soledad, esta soledad no deseada. Mientras que el hombre parece que tiene una forma de U, es decir, a los 40 años se pueden sentir a lo mejor muy solos por estas cosas que hemos dicho, baja ese sentido de soledad y luego sube como una U, sube en los años pues ya más, cuando ya es más mayor el hombre, ¿no? Bien, por otra parte lo que tengo que decir también es que como la mujer tiene más esperanza de vida, pues hay más mujeres solas, ¿eh? El 72% de las mujeres, de las personas solas de mayor de 65 años son mujeres, mientras que el 28% son hombres. Y eso también es un dato a tener en cuenta. Gracias, Javier. No sé si queréis comentar algo, porque sí que es verdad que, por ejemplo, en el vídeo aparecía una madre que comentaba que, bueno, que realmente el hecho de tener hijos, pues bueno, también puede ir acompañado de soledad, es decir, más allá del matrimonio de hijos. No sé, Sandra, si quieres comentar algo. Sí. Sí, a mí me parece muy interesante hablar de los mandatos de género. Y entonces voy a incorporar aquí un elemento, un enfoque que de alguna manera antes se introducía, que es el enfoque de la interseccionalidad, y es que en el análisis, no se dice en muchas ocasiones, no podemos hablar de un solo tipo de soledad, sino de múltiples soledades, ¿no? Esto ha cambiado. Afortunadamente, en los últimos 3 años aquí en la península hemos avanzado mucho o hemos profundizado mucho a la hora de definir la soledad, no solamente sacando la experiencia de soledad del ámbito de las personas mayores e incorporándolo en otros grupos sociales o en el conjunto de la sociedad, sino que también en lo que es el número de matices y elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizarla. Uno de esos matices, por supuesto, es el análisis de género y, a su vez, la incorporación del enfoque de interseccionalidad, porque no es lo mismo ser mujer con lectura de discapacidad que no serlo. No es lo mismo ser hombre en una situación de discapacidad que no serlo. O, como bien planteaba el vídeo, estar transitando, ¿no? Es decir, ser una persona trans. Entonces, lo que tengo que decir es, nos faltan estudios que nos permitan averiguar con profundidad cómo impacta desde un enfoque de género la soledad, porque lo que nos estamos encontrando es que a la hora de abordar la soledad, a quien más solemos atender es a las mujeres. Y a quien más nos solemos encontrar en los espacios de participación, ya sea a nivel de redes informales, redes vecinales o de programas de voluntariado, son a mujeres y algunos hombres que se incorporan después del periodo de jubilación. Hablar de los mandatos de género es hablar de lo que la sociedad dice que son los itinerarios vitales para hombres y para mujeres. Esto si nos movemos dentro de una idea de género que está polarizada, es decir, que solo habla de hombres y de mujeres. Pero si nos quedamos con esto, claro, los itinerarios vitales son diferentes para hombres y mujeres. Y de ahí esto que nos planteaba Javier de uno más en forma de U, otro en forma de tal. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el sentimiento de nido vacío que experimenta una mujer cuando los hijos se independizan que ese mismo periodo de tiempo para hombre, que le aparece o le surge, o bien cuando se queda en una situación de desempleo a los 50 años, que entonces ya empieza a cronificarse su soledad, o cuando se queda jubilado. Por tanto, os creo así, porque sigo pensando que nos faltan estudios. Yo no afirmaría con rotundidad que las mujeres sienten más soledad que los hombres, porque los indicadores que tenemos es lo que ellas nos expresan y, por tanto, el mandato de género que dificulta que los hombres puedan hablar de sus sentimientos o hacer una descripción de su experiencia subjetiva. Y algo que me parece más importante, tener la capacidad de pedir ayuda y de ayudar a otros, influye o puede ser determinante en los resultados de nuestros estudios, sean cortos, largos. Claro, los mandatos de género también influyen en esto que a veces hacemos cuando estudiamos la soledad, que la estudiamos a partir de la experiencia de soledad objetiva. Es decir, la esperanza de vida es mayor para las mujeres, para los hombres, pero muchas mujeres que viven solas a partir de los 65 o 70 años no sienten soledad.
Incluso a veces viven con alivio la ausencia de pareja porque la violencia machista genera soledad no deseada o la experiencia de relaciones desiguales dentro de la pareja. La manera de afrontar la soledad también es diferente en hombres y mujeres. Javier lo apuntaba y nosotros nos lo hemos encontrado en los diferentes proyectos. Los hombres de una edad avanzada tienden a resolver su soledad a través de la familia, como un espacio, ¿no? O a través de casarme, mientras que las mujeres no lo buscan ahí, sino que lo buscan en la creación de grupos de apoyo, participando en programas de voluntariado. Muchos hombres sienten soledad no deseada estando en núcleos familiares, tradicionales o no. Bien. Voy a volver a Nuria. Yo quiero apuntar una cosa. Perfecto. Como enfermeras, fijaos la cantidad de, bueno, esta soledad no deseada, incluso podemos llamar también aislamiento social, es muy común, sobre todo en los hiperfrecuentadores que nos vienen a la consulta o al hospital. Es decir, nosotros tenemos que ir un poco más allá. Cuando encontramos una persona que viene reiteradas veces a la semana o llama por teléfono, nosotros, vamos, como enfermeras tenemos un poco que parar, ¿no? Y ver exactamente cuál es el cuidado adecuado, que no siempre a lo mejor es el tema paramétrico de tomar la tensión, de tomar el nivel de azúcar, de ver cómo está su coagulación, sino ir un poco más allá, ¿no? Porque estamos otra vez viendo a esta persona aquí y por qué nos viene reiteradas veces, ¿no? Ahí lo dejo un poquito, porque además las enfermeras que estamos en consultas, o hemos estado en consultas en mi caso, pues está claro que eso se sigue produciendo. Antes eran muchos los hombres, las mujeres, perdón, pero ahora cada vez más van siendo los hombres. En eso sí que está virando. Nuria, me has leído la mente, porque realmente quería abrir, digamos, un nuevo bloque, por una cuestión de tiempo, para ir por bloques. Ya hemos introducido el concepto, pero ahora vamos a ver desde una perspectiva individual cómo el personal de enfermería, sobre todo, puede trabajar, ¿no?, en el abordaje o prevención de la soledad. Y mi primera pregunta era, bueno, para ti, Nuria y Sandra, es de qué manera podemos detectar que una persona está experimentando una sensación de soledad no deseada. Y no, ya has dicho que una de ellas es la hiperfrecuentadores, las personas nunca lo había oído, perdóname. Las personas hiperfrecuentadoras que van a consulta, puede ser un signo de alerta. Entonces, nos podéis decir qué tipo de digamos, señales de alerta puede haber para el personal sanitario y luego qué primera aproximación se puede hacer. Entonces, si quieres comenzamos contigo, Nuria. Yo no creo que exista un patrón. De verdad, yo cada vez es algo más de los patrones que vamos a ver si este cumple esta escala o este test. Yo creo que no. Lo más importante, nosotros como enfermeras nos basamos un poco siempre en base a las teorías de las necesidades humanas. Esto que aprendimos desde la escuela, aunque parece que perdamos la asociación en el tiempo, no es verdad. Seguimos practicando y poniéndolo en el día a día. Para intentar ver estas necesidades que tienen los pacientes, nosotros tenemos un poco la base en la teoría de necesidades de Virginia Henderson, que todo el mundo lo conoce, incluso en los patrones funcionales de Dorothea Orem, ¿no? Y ahí es implica mucho, y las enfermeras de familia y comunitaria son muy conocedoras de esta teoría de enfermería del déficit del autocuidado. Entonces, el rol de la enfermera, como dice nuestra antecesora Dorothea Orem, ¿no? Lo que intenta es que ayude a la persona a conseguir avanzar en el camino para responsabilizarse en sus autocuidados, ¿no? Y hay 5 modos de asistencia. Ella nos advierte que hay que un poco actuar, guiar, apoyar, procurar un entorno que favorezca el desarrollo de la persona y sobre todo enseñar. Entonces, en base a esto,
no existe, digamos, estas ciertas necesidades. Yo puedo agrupar un poco, espero coincidir con los oyentes, en el que, y a modo muy genérico, principalmente está la necesidad de comunicarse. Esa es la primera necesidad que tenemos que tener muy presente, ¿no? Las enfermeras, pero bueno, no solo las de familia comunitaria, en general. Otra de las necesidades que yo veo también importante y que ya se ha dicho por Javier y por Sandra, ¿no? En la necesidad de elegir según los valores y sus creencias. O sea, lo que no podemos hacer es, por eso odio los patrones. Hay determinadas, digamos, intervenciones que a unos les va y a otros no les va. Entonces, por eso es importantísimo tener presente una buena valoración y saber realmente ese paciente en qué tiene necesidad dentro de su soledad no deseada. Después de la necesidad de comunicarse y de elegir según los valores y las creencias, pues la necesidad de autorrealización, ¿no? Yo creo que todos necesitamos autorrealizarnos y ser capaces de llevar una vida pues, lúdica, recreativa, es importantísimo. Y no sé, ya digamos, por ultimar, pero no por ser la última necesidad, la necesidad de aprender. Yo creo que si todos vivimos una existencia plena y productiva es porque realmente vamos aprendiendo en esta vida, ¿no? Y además esto hace remover las emociones, los sentimientos. Yo creo que Sandra en esto nos puede ayudar muchísimo más, pero nosotras somos sin duda alguna las primeras captadoras de que ese paciente tiene una soledad no deseada y por tanto va a tener unas necesidades. Pues yo es que coincido con Nuria en que sería incluso peligroso establecer un patrón de soledad, en el sentido de que quizás nos dejaríamos a muchísima gente fuera, ¿no? Y porque como sabemos que la soledad no tiene que ver solo con la experiencia de estar solo o con el hecho de estar solo, puede que estemos perdiendo información. Aún así, es importante dotarse de herramientas y de indicadores para poder apoyar mejor en la consulta o en nuestras intervenciones en calle. Digo que aquí es un congreso de enfermería, pero mucha gente trabajamos también en calle, incluso las propias enfermeras, o acudimos a los domicilios. Creo que más allá de las escalas existentes que miden bienestar emocional, satisfacción con la vida o nos indican depresión, es importante dotarse de otras escalas que miden, por ejemplo, el índice de sentido de comunidad o que pueden permitirnos analizar el conocimiento del entorno o el grado de participación de la persona, pero sobre todo creo que los profesionales, en base a nuestra experiencia, también podemos dotarnos de escalas cualitativas o de preguntas cualitativas, herramientas que podemos crear dentro de los propios grupos que nos permitan identificar la soledad. Y esas escalas cualitativas o esas preguntas o esos cuestionarios o entrevistas semiestructuradas que podemos construir en equipo deberían recoger dimensiones que atiendan no solamente las expresiones visibles individuales de la soledad. Voy a poner algunos ejemplos que serían como los más fáciles, ¿no? Que parten de esta idea de la salud desde la carencia. La persona ha perdido parte de sus rutinas, la persona muestra un aspecto que es poco cuidadoso consigo mismo, la persona expresa queja constante, la persona expresa apatía o cierta desafección o la dificultad para abordar sus problemas, ¿no? Esto si partiera de esta idea, porque en muchas ocasiones en consulta nos podemos encontrar, o en el despacho nos podemos encontrar con lo contrario, con un sentimiento de hipervaloración o de generación de grandes expectativas que también llevan a fracaso y a frustración a la persona. Luego también tendría en cuenta indicadores de carácter grupal, es decir, qué redes cercanas de apoyo tiene esta persona. ¿Suele venir sola a consulta? ¿Suele venir siempre con la misma persona, que es su madre, ¿no? Por volver al tema de la lectura de discapacidad o de la persona cuenta con apoyos cercanos, familiares o de amigos para poder abordar sus problemáticas, las que me está contando, que sé que tienen causas sociales y, por supuesto, incorporar la dimensión comunitaria.
si tiene experiencias de violencia y discriminación. La persona me está verbalizando que sufre violencias constantes o discriminaciones y dificultades o obstáculos sociales constantes. Si veo que presenta una adherencia al tratamiento, es decir, que me viene mucha consulta o que me deja de venir cuando yo le planteo un reto, el hecho de que no desarrolle sus aficiones o algo que para mí conecta mucho con la dimensión de género, que es la capacidad que tiene la persona de conectar con sus centros de interés, con sus deseos propios, más allá del mandato de género, por volver a la pregunta anterior, de lo que es deseable socialmente o lo que es deseable según mi rol social. El hecho de que, por ejemplo, presente una falta de autonomía o una dificultad para tomar decisiones, o que esté todo el rato cambiando de aficiones, ¿no? Desarrollando nuevas estrategias semana a semana. El hecho de que, por ejemplo, no conozca su entorno más cercano. O que nosotras, ¿no? Y eso lo voy a incorporar también como una de las herramientas, que contemos en nuestra consulta, no solamente con diagnósticos de salud, sino también con diagnósticos de los servicios, con ficheros comunitarios, de tal modo que yo en consulta pueda dar no solamente un tratamiento médico, sino también recomendarle que acuda a una entidad de voluntariado o ponerme en contacto con la entidad de voluntariado para que aborde su aislamiento social. Bueno, por señalar algunas. No, ha sido fantástico y aparte, mientras estabas hablando, recordaba el gráfico que pusimos al inicio de las encuestas, donde la inmensa mayoría de personal enfermero hablaba de que tenía pacientes que experimentaban soledad no deseada. El problema es la soledad no deseada, que no está tan visible. Nos habéis dado unas pistas un poco para poder detectarla, ¿no? Que, Sí, bueno, más que detectarla es tener las pistas, luego habrá que contrastarla, ¿no? Es decir, por no ponernos... Y sobre todo, inventariar, generar nuestras propias herramientas en base a nuestra experiencia clínica y social. Y esas herramientas son de fácil elaboración porque, como bien nos decía Nuria al principio, yo puedo dimensionar la soledad y a partir de ahí ver qué carencias presenta la persona, qué dificultades se encuentra o algo que es fundamental para hablar de salud comunitaria, qué recursos tiene la persona a su alrededor, los conozca o no, para poder yo conectar desde la consulta en colaboración con otros recursos. Es decir, no podemos entender el trabajo en salud comunitaria si no es en coordinación con otros recursos del entorno, sean del carácter que sean, la capacidad que tienen los recursos, los escasos recursos a los que acude la persona para conectarles con otro, porque uno de los espacios privilegiados que tenemos algunos profesionales de la salud es que a la hora de atender la soledad, en primer lugar vienen a nosotros, porque la experiencia de soledad se vivencia desde lo psicológico o desde lo biológico. Cuando yo tengo dolores de cabeza, cuando tengo un trastorno del sueño, cuando siento depresión, cuando tengo ansiedad, que es nuestra gran enfermedad junto a la depresión del siglo XXI, ¿qué hay detrás de la ansiedad? Como una de las principales cosas que nos encontramos. Ya Sandra nos ha adelantado algo, es decir, en el momento que ya, digamos, de alguna manera podemos trabajar para abordar la soledad no deseada con una persona. En este caso te pregunto, Javier, ¿qué intervenciones crees que son idóneas de realizar o qué derivaciones o qué recursos hay que tramitar para ayudar a una persona que vive en una situación de soledad no deseada? ¿Qué propones? Vamos a ver, yo me voy a ir muy aguas arriba, me voy a ir, Y decir aguas arriba quiere decir que creo que hay que educar a las personas jóvenes, a las generaciones jóvenes, seguir educándolas, pero quizá con más profundidad en el amor, realmente. Y también a las personas mayores, ¿por qué no? Que el amor no es un sentimiento, sino es algo que es producto de la voluntad de querer. Los sentimientos son buenos, ¿verdad? Y también hay que educar los sentimientos, y hay que educarlos sin caer en el sentimentalismo, ¿verdad? Pero hay que educar a las personas en el amor. Yo creo que eso haría un mundo pues mucho más digamos, habitable que podemos tener ahora, con muchos defectos, ¿no? De individualismo, etcétera, y de despreocupación por los demás, ¿no?
Hay que educar también el respeto y en la valoración de las personas mayores, de las personas jóvenes, ¿no? Y decía antes, pues ese individualismo o ese estar en los años felices, bueno, pues que no piensas en los demás. Creo que la persona que sabe pensar en los demás, es decir, que pone amor en su vida, la persona que sabe pensar en los demás y preocuparse menos de ellas mismas, sienten muchísimo menos la soledad. Y una persona que sabe pensar en los demás, pues sin querer, entre comillas, ¿verdad?, sin proponérselo, pues crea unas redes sociales pues alrededor suyo pues muy potentes. ¿Por qué? Pues porque simplemente sabe pensar en los demás, va a las necesidades de los demás y crea esas redes, ¿verdad? Otro tema que me parece que ha dicho Nuria es excitar la curiosidad y el deseo de aprender cosas nuevas en las personas. Es decir, no pensar que cuando ya tengo 60 años o tengo 65 años o 70, dices, bueno, ya he aprendido todo en mi vida y no tengo nada más que hacer. Bueno, pues hoy día pues existen cursillos, existen cursos en la universidad y todos conocemos a personas que a los 60 años pues se han matriculado en la universidad, ¿no? Es decir, yo quiero conocer lo que tengo alrededor, quiero conocer nuevas cosas, deseo aprenderlas y así de esa forma ser útil, pues a lo mejor en mi propia familia, a mis propios nietos, o simplemente es un ejemplo para los demás, Es decir, bueno, hay que esforzarse hasta el último momento, ¿no? Es en definitiva encontrar sentido a la vida, ¿no? Es tener esperanza y pensar que yo soy útil, aunque tenga 70 años o los 75 años, yo soy útil a los demás. Y soy útil a los demás a lo mejor ya en una situación de deterioro ya físico, soy útil a los demás a lo mejor simplemente mi experiencia que vuelco en personas más jóvenes, que pueden ser mis nietos o no mis nietos, ¿verdad? En personas más jóvenes y que les vuelco esa experiencia muy necesaria. Es encontrar, bueno, por qué eres útil, ¿no? Bien, y dicho esto, por supuesto, yo estoy en una organización de voluntariado, que somos 2.000 voluntarios, por supuesto, pues es recurrir a las asociaciones de voluntarios, a las fundaciones, claro, porque yo lo que me encuentro allí es que son personas, los cursos que tenemos, hemos tenido un curso de iniciación al voluntariado, 2 cursos, mejor dicho, en este mes de septiembre, a pesar de que en los hospitales, pues ahora no podemos acudir. Nuestros clientes voluntarios, digamos, están pues un poquito en paro, diríamos, y estamos ideando formas nuevas de ponernos en contacto con los enfermos de los hospitales, ¿no? A través pues, de medios audiovisuales, ¿no? Pues bien, lo que decía es que yo me encuentro con personas que cuando se presentan a una sesión de iniciación nuestra, son personas que tienen ganas de ayudar, ganas de darse a los demás, ¿no? También es verdad que hay personas, pero yo creo que son minoría, que vienen a resolver su propio problema de soledad y consiguen pues, resolver su propio problema, ¿cómo? Pues dándose a los demás. Y nos encontramos, yo creo que son minoría, ¿verdad? Por la experiencia que yo tengo, pero que se dedican al voluntariado precisamente por eso. Y luego también, bueno, pues la atención comunitaria, es decir, bueno, pues lo que todos sabemos, ¿no? Que los ayuntamientos, pues que los centros de día, que cursillos, bueno, para personas que son mayores ya, que se realizan, etcétera, por supuesto que todo eso, ¿no? Finalmente, es un matiz nada más, pero hay que favorecer el trato con las otras generaciones. Es decir, es importante que las personas mayores traten con personas jóvenes. Es porque eso les rejuvenece a ellos y a los jóvenes les da una experiencia de la vida que a veces se dice que la experiencia no vale para nada, que hasta que no tienes tú tu propia experiencia no vale para nada, pero yo creo que no es cierto, ¿eh? Bien, eso es lo que yo pienso, vamos, ¿eh? Y no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que tus palabras cobran más valor que nunca en estos momentos y realmente que se agradece y además, escuchar. Por alusión, ayer en la mesa que tuvimos de Generación Futura con Juan Madrid, que fue súper interesante, hablaba un poco de la cultura en general. Es decir, no hay una cultura antisoledad ahora mismo.
en esto quiero decir que ayer se comentó alto y claro, ¿no?, que se debe de enseñar desde la niñez. Es que si desde pequeños no transmitimos, y esto, la labor de las enfermeras escolares también tienen ahí digamos, una puerta abierta muy grande, y apoyar a los maestros en que las personas mayores tienen que tratarse, pues, un poco como ha dicho Javier, desde el amor, desde el respeto, desde el cariño, desde comprender que en algún momento ellas están solas, pero nosotros también lo vamos a estar. Quiero decir que si eso nos enseña desde el principio, probablemente estemos haciendo, bueno, pues lo de siempre, ¿no?, una sociedad tremenda. Yo, en esta pandemia tan espantosa, en mi puerta han llamado jóvenes diciendo, ¿aquí vive algún mayor? ¿Necesitáis algo? A mí esto, además en un momento tan sensible y tan de debilidad que teníamos muchas enfermeras, ¿no?, porque teníamos unas jornadas absolutamente intensas, pues me dio a entender que a lo mejor quizás algo está cambiando, ¿no? Y ahí es donde tenemos que trabajar desde las familias y desde luego desde los colegios, es que sin duda, o sea, el día del abuelo no es ese día del abuelo, no, vamos a dejar en paz las cosas y vamos a hacerlas bien. Y oye, el abuelo se queda este fin de semana solo, ¿quién de vosotros hijos va a ir a estar con él, o quién va a acompañarle a esto? Es la importancia muy importante. Nuria, te voy a hacer una pregunta que, bueno, después de los últimos mensajes tan, digamos, tan idóneos, ¿no?, y tan necesarios, esta es más pragmática, ¿no? Es decir, ¿qué errores más comunes cometemos en la consulta a la hora de abordar el tema de la soledad no deseada? Si quieres cambiar errores por aciertos, te lo compro. Es decir, como tú lo quieras explicar, pues fíjate, ahora porque tratamos de la soledad, pero yo creo que el mayor error que tenemos, que hacemos las enfermeras, y yo me incluyo, o sea, porque es un entrenamiento que esto también lo da la experiencia, es hacer una buena valoración. Si no hacemos una buena valoración de la persona que tenemos delante, probablemente estemos equivocándonos y desarrollando todo nuestro plan de cuidados de una manera errónea. Aparte de hacer una buena valoración, lo que hay que tener además es sensibilidad. Es fundamental tener, digamos, por supuesto, tiempo, que a veces no lo tenemos, entonces es complicado. A veces tenemos que volver a citar a esa persona para conocerla un poquito mejor y hacer una buena valoración, pero dejarla hablar, dejarla contar, es observar. Nosotros las enfermeras, desde Florence Nightingale, lo que hacemos es observar. Entonces, observar cómo lo dice, cómo va vestido, cómo lleva las manos, si las lleva limpias o no. Es un poco lo que ha dicho Sandra, ¿no? El aspecto que tenga ese paciente nos puede dar muchísimas informaciones. No sé, todo en general, observar y hacer una buena valoración. Y a partir de ahí yo creo que al menos, digamos, el pacto de cuidados entre ellos y nosotros, pues mucho mejor. Pero no hablo solamente de una etapa de la vida, hablo en general, ¿no? Desde que tengamos delante, pues, a una mujer que ha dado a luz una puérpera, un adulto, ¿no? O aquel ejecutivo que es diabético y que lleva 15 horas de trabajo, que es un exitoso empresario, ¿no? Y que realmente, bueno, pues tiene detrás, pues, muchas cosas, ¿no? Eso yo lo encuentro uno de los errores más importantes, de ejecutar una buena valoración. Y yo, cuando muchas veces les digo a mis alumnos o en general, venga, vamos a hacer este curso de metodología enfermera, no es para aprender los diagnósticos de enfermería y no es para aprender las intervenciones, eso ya nos viene dado y eso ya nos orienta, sino en hacer una buena valoración. Y me cansaré y me hartaré de decirlo. Pues nos ha llegado el mensaje. Y otra de las dificultades que probablemente, Sandra, estamos teniendo ahora tiene que ver con la situación actual de crisis, de necesario aislamiento físico, que no social, es decir, eso siempre hay que mencionarlo. A lo mejor se está dificultando el seguimiento y el acompañamiento de estas personas. ¿De qué forma se podría mantener o qué enfoques crees que podríamos desarrollar para poder seguir haciendo este tipo de intervenciones sin deteriorar la calidad de las mismas?
Pues con la desde un afectividad. enfoque comunitario, social, ahí me pilla. Yo quería destacar, escuchando a los compañeros, como tres aspectos que me parecen muy importantes y que conectan con esta pregunta. Yo creo que hay un elemento fundamental que podemos hacer los profesionales que trabajamos en recursos formales y es, primero, como tener claro o ser conscientes o comprometernos con esos periodos o situaciones que sabemos que están detrás de la soledad no deseada. Es decir, por volver a los estándares, ¿no? O a esos, es decir, si sabemos que los embarazos generan soledad no deseada, si sabemos que el ser mayor genera soledad no deseada, si sabemos que una enfermedad crónica, la hospitalización, el ser cuidador, el tener una experiencia de discapacidad, si sabemos que hay situaciones vitales o periodos vitales que están detrás de la soledad no deseada, es importante que ahí hagamos una buena detección y exploración para que no se cronifique, que es el problema de la soledad no deseada. Y eso lo conecto con otra cosa que es partir de la base o partir de la idea de que todas las personas somos frágiles y necesitamos las unas de las otras para responder a los imperativos o a las dificultades o al día a día cotidiano. Es decir, en esta sociedad no hay personas frágiles y otras que no lo son, porque eso nos vuelve a meter en ese mandato en el que yo, que soy joven, no tengo lectura de discapacidad, tengo una economía que me permite mantener una casa, no necesito ayuda y por tanto no experimento soledad. Y hace que trabajemos con proyectos de intervención que parece que van o a la urgencia o a lo inmediato o a los más necesitamos y estamos desatendiendo el conjunto de la población. Y aquí engancho con la pregunta que me haces, que es agente activo y parte corresponsable de los problemas de salud comunitaria. Es decir, de la soledad se habla como una experiencia individual que tiende a etiquetar, a estigmatizar y a aislar aún más a la persona. Es decir, esto no lo hemos hablado al principio, pero una de las dificultades que nosotros nos encontramos hace 3 años cuando hablar de soledad no deseada era algo muy difícil, es decir, a la gente se le trababa la lengua solo diciendo la palabra. Eso afortunadamente ha cambiado, pero una de las principales dificultades que nos encontrábamos hace tan solo 3 años es que la gente sentía vergüenza. Primero lo que estaba a identificarlo y sentía como cierta vergüenza porque como no educamos en que la soledad, al igual que la muerte, al igual que las separaciones o los duelos, forman parte de nuestra vida, tenemos más dificultad para pedir ayuda en nuestro entorno o como entorno poner recursos a disposición de nuestro entorno para poder resolver eso. Y entonces, claro, surgen los programas de voluntariado, los programas especiales en los centros de salud. Luego, creo que otro elemento muy importante es pues abordar la soledad no deseada que a veces sentimos los profesionales también, que nos sentimos solos en nuestra pequeña isla, a veces con respecto a nuestros propios equipos, es decir, no podemos hablar de manera total dentro de un centro de salud de atención primaria, que son uno de los principales radares de la soledad, que los equipos de manera completa son sensibles e implicados en esto del abordaje comunitario de las cosas. Normalmente los profesionales que se dedican a esto se sienten solos y solas a la hora de abordarlo. Entender o corresponsabilizarnos con esto es importante. Es decir, lo que estoy planteando es que los recursos, hay una responsabilidad que por supuesto es institucional o gubernamental a la hora de diseñar los barrios, a la hora de poner recursos a los barrios, a la hora de organizar los servicios de atención para la gente, ¿no? Ahora se habla mucho de la gentrificación. Detrás de la soledad no deseada está la gentrificación también, ¿no? La desvinculación con los barrios, la pérdida o el debilitamiento de las capacidades propias de los barrios. Y también creo que hay una responsabilidad profesional a la hora, como planteaba Javier con el tema intergeneracional, de no generar grupos o programas especiales para gente especial, porque entonces la gente no vendrá por esa especie de vergüenza, ¿no? Y eso lo verbaliza mucho la gente con lectura de discapacidad o la gente que está en situación de exclusión. Yo no quiero ir a un grupo de personas sin hogar o no quiero ir a ese grupo de mujeres porque no quiero sentirme reconocida con ello. Una de las maneras que tiene la soledad de ser abordada
como se decía antes, es la posibilidad que yo tengo de formar parte de un grupo social diferente al que ha sido asignado. Es decir, si yo soy madre de una persona dependiente, lo que quiero no es solo juntarme con otras madres, lo que quiero es tener tiempo libre, poder desarrollar otras aficiones. Por tanto, la generación de programas de intervención que sean mixtas, es decir, que aseguren la incorporación de esa persona en diferentes redes y entornos, nos ayudará a multiplicar los efectos de nuestra intervención contra la soledad. Y luego yo querría rescatar que, bueno, pues una experiencia, ya no solo lo que hacemos muchas cooperativas u ONGs, sino ahora durante el confinamiento, lo que han sido las redes vecinales, como una dimensión que ha sabido intervenir mejor que nadie lo que es la experiencia de soledad. Creo que ahí el trabajo en portales de vecinos es fundamental. ¿Por qué? Porque, bueno, quería rescatar, ahora me ha parecido muy significativo esto de a veces creemos que a nosotros no nos van a pasar las cosas hasta que de repente llega un COVID, soy sanitario y alguien me pone un cartel en la puerta diciéndome que no debería ir a dormir todas las noches. Esa experiencia de rechazo social en mi propio portal visibiliza mucho el modelo de sociedad en el que vivimos, en el que parece que ya no hace falta tener discapacidad, ser pobre o tener una sexualidad diferente a la normativa o ser migrante para recibir una experiencia de discriminación de aquellas personas que son las más cercanas o incluso aquellas en las que yo estoy ayudando. Esta vivencia que habéis tenido los sanitarios en vuestros propios portales vecinales pone, bueno, a mí me hace que me salten las alarmas y hace que sea necesario intervenir, por ejemplo, en los portales como lugar donde, más allá de que haya mayores, podemos ayudarnos los unos a los otros para no rechazarnos, para reducir los conflictos, para detectar las violencias de género, para detectar que esto, bueno, yo vivo en Vallecas, aquí ha habido muchos menores que han pasado el día solos en sus domicilios porque las familias o las madres solas han tenido que salir a trabajar a los pisos en los que trabajaban. Es decir, que no volvemos otra vez sin querer a pensar solo en los mayores cuando en un portal pasan cosas, incluso tener 40 años, vivir sola y sentir miedo ante el confinamiento, ¿no? O miedo ante la situación de fuera. Por tanto, el trabajo en lo más próximo, en tu vecino, que más que un familiar, que es la persona que tienes más cerca. Abres la puerta y a quien tengo enfrente es a un vecino, no tengo a mi madre. Ese trabajo facilita la intervención sanitaria porque al final cuando acudes a un domicilio como enfermera, necesitas de un vecino implicado que en muchas ocasiones te permita acceder a ese piso. O que haga un acompañamiento. Tú tienes unos límites como profesional de los recursos institucionales. El vecino de al lado, el comerciante de al lado, las asociaciones y otras asociaciones te pueden dar respuesta a muchas de las dificultades que tú en consulta encuentras porque no tienes tiempo para intervenir. Gracias, Sandra. Nos queda muy poquito, ya no va a dar tiempo a muchas preguntas, entonces os voy a proponer un reto, ¿vale? Teníamos varias preguntas, pero es verdad que a raíz del coloquio se han respondido a varias. Os voy a hacer una pregunta a cada uno de vosotros, pero os pido 2 minutos de respuesta aproximadamente, ¿vale? Para que nos dé tiempo a acabar a la hora. Y voy a empezar, si os parece, con Nuria, y es esta pregunta que a lo mejor a muchas personas que me están escuchando le interesa, es ¿existe apoyo por parte de los directivos y los gerentes acerca de la participación de la enfermería en actividades comunitarias, en las intervenciones comunitarias? ¿Y qué podrían hacer? Bueno, ya las propias competencias que tienen las enfermeras de familia y comunitaria ya lo dice su nombre. Quiero decir que no nos tienen que dar permiso, es que es un rol absolutamente autónomo y que de hecho se están desarrollando. Ahora mismo en este congreso hay varios pósters y varias comunicaciones de intervenciones comunitarias. Es cierto que en los últimos meses ahora mismo la atención primaria está un poco quebrada, disculparme que lo diga así, pero es cierto, están haciendo una asistencia de urgencia, pero no están haciendo realmente lo que es una enfermería de familia y comunitaria, pero esto ha sido ahora. Fíjate, Diego y Javier y Sandra, yo en los años 90
estaba en un centro de salud donde muchas mujeres vivían solas, estaban viudas, y les abríamos las puertas del centro de salud para que vinieran y hicieran grupo y estuvieran calientes porque hacía mucho frío y no tenían calefacción. Y el centro de salud antiguamente era, digamos, una sede de encuentro de esas mujeres frecuentadoras. Venga, acércate, va a venir fulanita. Se traía la labor y se estaban ahí desde las 9 de la mañana hasta la 1 ya que se iban a hacer la comida. Así que yo esos tiempos los tengo muy presentes. En algún momento volveremos a ser comunitarias como siempre hemos sido y siempre hemos tenido además el honor de ir a los domicilios, porque fijaos, muchas veces la visita que hacemos las enfermeras a ese domicilio de ese paciente solo es la más importante de lo que ha ocurrido a esa persona en ese mes, nuestra visita. Claro. Gracias, Nuria. Javier, me gustaría ver si nos podrías contar, ya nos lo ha adelantado Sandra, pero un poco el papel de las organizaciones civiles, sociales, etcétera. Además, en vuestra fundación, el trabajo que hacéis, ¿qué valor puede aportar en el abordaje de la soledad y como un complemento al trabajo que se hace desde la enfermería familiar y comunitaria? Bueno, desde el punto de vista, claro, yo te diré lo que hacemos nosotros. Genial, fantástico. Nadie solo, que tenemos pues varios programas, ¿no? Uno de ellos es el de hospitales. Estamos, bueno, pues más o menos la cuarta parte de los voluntarios están en hospitales. Y luego pero tenemos otros en domicilio, el acompañamiento en domicilio, acompañamiento a personas con discapacidad, acompañamiento a personas sin hogar, y acompañamiento en residencias, ¿no? Esos son los principales. Y luego también uno, bueno, relativamente nuevo, que es lo llamamos Sabadeando, que es el apoyo a niños, principalmente pero niños de migrante que necesitan un apoyo escolar para la escuela, y eso se hace los sábados. Bien, lo nuestro es acompañar. Lo nuestro es acompañar, no hacer ninguna tarea, sino acompañar, hablar con las personas, interesarse por ellas, etcétera, ya sea en un hospital o ya sea en una residencia o donde sea, incluso en hogares, ¿no? Y como decía ahora mismo, como decía Nuria, dice, para una persona que está en su casa y a lo mejor no tiene ninguna relación, la visita que le hacen a otras dos personas, porque van en parejas, pues es lo más importante que le ocurre en la semana. Yo recuerdo siempre pues que al principio entré yo en desarrollo de asistencia, que veían como esa persona que estaba, pues las primeras visitas, pues estaba un poco desesperanzada, iba mal peinada, mal arreglada, tal, y yo diría que desahuciada por ella misma, ¿no? Como al ir haciendo visitas semana tras semana, pues resulta que estaba mejor peinada, arreglada, no sé qué y tal, en caso de una mujer. Y realmente pues estaba esperando esa visita como agua de mayo, que serían los miércoles a tal hora, y estaban 2 horas con ella, y eso ya es que le cambiaba la vida totalmente, ¿no? Bueno, pues lo mismo ocurre en los hospitales. Tenemos de larga estancia y de agudos, ¿verdad? Pues en la larga estancia incluso se llega a hacer amistad, claro, con los enfermos, ¿no? Y nuestro apoyo pues creo que es muy valioso, residencias, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, hay otros apoyos institucionales que son tan valiosos como esto, pero bien, que nos complementamos unos a otros, ¿no? Y no quiero alargarme más porque nos he dicho que 2 minutos y no sé si los he gastado ya. Lo has hecho perfectamente. Si es para exceder el tiempo, para explicar algo lo que hace una organización como la vuestra, bienvenida sea. Y Sandra, una última pregunta. A mí una de las cosas que me queda claro es que la soledad no deseada no es un problema de un grupo de personas, de un grupo de población, de un determinado sector. Es un problema que realmente nos afecta a todos, ¿no? Ya que en algún momento de nuestra vida todo el mundo nos podemos ver afectados, directa o porque alguien de nuestro entorno lo puede hacer. ¿Cómo podemos sensibilizar a la sociedad acerca de esta problemática, ¿no? De que ponga el foco realmente en que esto es una circunstancia social y sanitaria? Pues con bastante... Toma ya. Pues yo creo que esto se viene haciendo desde hace tiempo sin nombrarlo desde un enfoque de soledad. Pues a ver, ¿cómo se sensibiliza? Como decía antes, sensibilizando en que todas las personas somos frágiles e interdependientes.
y que necesitamos los unos de los otros para poder resolver nuestras necesidades cotidianas. También sensibilizando y promoviendo desde lo educativo, desde lo sanitario, desde lo social, en que existe la desigualdad social, que no todas las personas ocupamos las mismas posiciones sociales, que no todas las personas contamos con las mismas oportunidades sociales, que no es responsabilidad individual la superación de las dificultades cotidianas, porque ese es el mensaje que está detrás de la soledad y el mensaje social a partir del cual cada una de las personas desarrollamos nuestros itinerarios vitales. Tienes que casarte, tienes que conseguir una carrera, tienes que saber idiomas, tienes que tener un móvil, tienes que. Ese tienes que es generador de múltiples soledades y además plantea que si tú no sales de tu soledad, es un problema tuyo y es responsabilidad tuya, porque yo no hago más que hacerte recomendaciones, darte consejos y tratamientos para que generes la soledad. Sensibilizar sobre esto supone además cambiar el enfoque de nuestra intervención o volver a ese enfoque del que hablaba Nuria antes, porque lo comunitario no es algo nuevo, no es algo que nos estemos inventando ahora, es algo que desafortunadamente existió antes y parece que hemos puesto más el foco en la cifra, en lo individual, en crear recursos específicos, en ver quién de nosotros hace el mejor programa. Y creo que también, y esto se dice mucho en psicología, a veces para modificar modelos de interacción no hay que modificar a las personas, sino los entornos en los que esas personas establecen sus relaciones. Esto me parece importante porque si yo genero ciudades en las que obligo a las personas a una alta movilidad social, si yo genero un modelo de empleo basado en el emprendimiento individual o en las capacidades que tú tienes para el currículum o donde no se protege al trabajador y a la trabajadora, sino que se protegen otro tipo de cosas, si yo diseño ciudades donde lo que pesa es el hormigón, o genero barrios donde lo que pesa es un modelo de economía de monocultivo, voy a decirlo así, es decir, hostelería, lo que puede ser ahora mismo el centro de Madrid, con mucha dificultad podré pedir a las personas que participen. Es decir, en el ámbito de lo social, las dificultades a la participación no siempre las encontramos en la falta de deseo de las personas, sino en las barreras que encuentran las personas para participar socialmente. O bien porque las convocatorias no tienen en cuenta que yo no puedo leer porque soy ciega o necesito un lenguaje fácil, accesible, porque soy mayor, porque tengo una discapacidad, porque no tengo tiempo para leer. Si no elimino las barreras urbanísticas de diseño, vamos, de movilidad, de diseño universal, si yo no facilito espacios de ocio libres de dinero, es decir, que la gente no tenga que pagar por tener su ocio, si yo no parto de los centros de interés de las personas para diseñar los proyectos, sino de lo que se lleva en ese momento o lo que es mi saber profesional, muy difícilmente podremos acabar con las soledades. Entonces, esto que en verdad es muy sencillo porque se ha hecho y funciona, Nuria nos ha puesto un ejemplo ahora, es decir, abrir los recursos a las personas para que ellas sean promotoras de salud, para que no dependa de mí solamente la responsabilidad de la salud de las personas. Muchísimas Solo gracias. algunos ejemplos así de cosas sencillas, ¿no? Abrir más parques en vez de menos plazas de hormigón, generar más bancos en vez de quitar los bancos, poner más fuentes públicas en vez de promover un tipo de negocio orientado a un sujeto externo. Más centros de día abiertos para que puedan juntarse a jugar a las cartas, a hablar. Que los centros de día no sean solo para las personas mayores, y tampoco solo para los jóvenes, sino también para gente, es decir, que yo pueda ir a un comedor de un centro de día de mayores y poder comer con otras personas mayores. Que la gente sienta que no existe odio social por el hecho de ser sin hogar o por el hecho de ser transexual. Pues nos quedan 5 minutos que voy a aprovechar para hacer un resumen de algunas notas, ¿vale? Pues de lo mucho que he aprendido con vuestras intervenciones, os prometo, lo digo de corazón, que estaría toda la mañana,
porque no solo es un tema que me interesa, sino que escucharlo de 3 personas que saben tanto como vosotros da gusto, ¿no? Entonces yo me quedo, luego si queréis complementar algo me decís si nos da tiempo, ¿eh? Que la soledad es un problema de salud pública que tiene un enfoque emocional, relacional, colectivo y que nos puede afectar a cualquier persona, que a veces no somos conscientes porque nos cuesta entender lo que estamos sintiendo y a veces porque etiquetamos la soledad no deseada con otros grupos de población y tendemos a estigmatizar en ese sentido, ¿no? Pero puede afectar a cualquier persona. Eso sí, hay una serie de factores que tienen, digamos, son factores de riesgo o que están causando esta soledad no deseada. Estamos hablando de nuevas tendencias sociales o demográficas o de estructura familiar, los modelos de empleo, este sistema competitivo, ¿no? En el que a veces se prima más la competición que la cooperación, las situaciones de desigualdad social, la infraestructura urbanística, los mandatos de género, todo esto pues son factores que ayudan a que se haya más soledad no deseada, ¿no? Y en este caso, el personal, la enfermería de familia comunitaria tiene un papel fundamental. Me ha encantado esto de que no deberíais, no soy enfermero, no deberíais tener que pedir permiso, es decir, está en vuestro apellido, ¿no? De comunitaria. La soledad no deseada debe tener un enfoque comunitario y la enfermera comunitaria es fundamental en el abordaje de la soledad no deseada. Y como bien nos comentabais, no es aconsejable patrones estandarizados, sino que hay que escuchar, hablar, interaccionar con la persona, incluso a la hora de explorar, estaría muy bien utilizar herramientas cualitativas que nos permita, pues bueno, saber qué es lo que está sucediendo y cuál podría ser el abordaje más idóneo. Pero un patrón que sirve para casi todas las intervenciones es empoderar a la persona, conectar con esa persona y que sea ella misma la propia promotora de su salud, ¿no? Y de su vida, que sea protagonista de su vida, ¿no? Y en este caso hablaba una cosa muy importante, Nuria, de hacer una buena valoración desde la enfermería. Es un elemento clave. Y por último, decir que es muy importante a la hora de hacer intervenciones comunitarias es de incorporar a la persona en diferentes redes. No nos quedemos a que las personas mayores estén con las personas mayores ni los jóvenes con los jóvenes, crear espacios de unión y ahí las redes de apoyo formal o informal son fundamentales. Las agrupaciones, asociaciones, fundaciones, comunidades ejercen un factor fundamental y son aliados del personal enfermero y de cualquier personal sanitario. No sé cómo lo habéis visto, el resumen. Muy bien. Muy bien, perfectamente. Yo solo añadiría una cosa, y es que las enfermeras de familia, o sea, somos muy autónomas y demás, pero si tuviéramos algún apoyo también de otros profesionales, por ejemplo, terapia ocupacional. Yo he descubierto la terapia ocupacional ahora en el Hospital Cruz Roja, donde hay un espacio muy importante para la recuperación de las actividades de la vida diaria. Yo creo que, sobre todo en la parte más de los mayores, he aprendido muchísimo y yo creo que no se tiene en cuenta. Aquí lanzo una esta a favor para ir juntos, enfermería, trabajadores sociales y también la terapia ocupacional, que hacen una labor muy buena. Gracias. No sé si quieres comentar algo, Sandra, unos segundos, por favor. Decir, problemas complejos como el de la soledad no pueden ser abordados por una sola persona, la persona en situación de soledad, o por un solo profesional. Necesitan de la cooperación y del trabajo en red y sobre todo del reconocimiento de que todas las personas somos expertas para abordar la soledad no deseada y no solo aquellas que ocupamos puestos profesionales porque hemos estudiado una carrera. Este reconocimiento del saber relacional, de los recursos que están, los activos en salud, ¿no? Que se dicen que existen en la comunidad, realmente nos permitirán abordar de manera estructural la soledad no deseada y sobre todo las causas que están detrás y que generan otras múltiples enfermedades. Pues muchísimas gracias, Nuria, Javier, Sandra, por la inmensa labor que realizáis y por haber pasado esta mañana con nosotros, haber compartido vuestro tiempo y conocimiento. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos estáis escuchando. Son las 10:30, si no me equivoco, y me corrigen. Ahora hay un pequeño descanso, pero por favor os animamos a continuar asistiendo al Congreso. Y nada, buenos días y muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a Semar. Sí, un fuerte abrazo.